tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto de Vista del jueves 4 de marzo del 2021. Vamos a comenzar distendidos. A los que nos gusta el fútbol, una de las cosas que nos llamó la atención y nos preocupó, por llamarlo de alguna manera, cuando se designó como sede del Mundial 2022 a Qatar, era pensar en las altas temperaturas. Bueno, los cataríes en realidad tienen todo previsto y todo resuelto. En estos días se están mostrando casi todos los estadios que han preparado para este acontecimiento que cada 4 años nos atrae tanto. Son realmente deslumbrantes. Pero, por supuesto, tienen también previsto cómo regular el tema de la temperatura para que no se sienta tanto calor como el que venimos teniendo estos días acá, por ejemplo. Vean en pocos segundos este informe que nos muestra qué tecnología van a aplicar sobre los estadios para que no se sientan temperaturas tan altas. Y díganme si no es maravilloso. Científicos en Qatar desarrollaron una nueva tecnología para regular las altas temperaturas que se esperan en sus estadios durante el Mundial de Fútbol de 2022. Se trata de esta nube mecánica hecha de un novedoso componente de carbono resistente y a la vez ligero. En el interior de la nube se inyecta el gas helio para que flote y la energía solar mueve sus motores. La nube se queda suspendida en el aire como un helicóptero y se controla mediante un control remoto. De esta forma, la nube planea sobre el estadio de fútbol, protegiéndolo de los rayos del sol y creando un clima agradable. La nube también está programada para cambiar continuamente su posición protectora siguiendo el recorrido del sol. Agricultores Federados Argentinos está muy presente en toda nuestra región y hace muy poco tiempo celebró un nuevo aniversario, son muchas décadas. Lo hizo con la presentación de una nueva imagen institucional y con un video de algo más de 5 minutos con Luis Rubio realizando un relato que nos mete en la historia de la propia institución tan importante vinculada al mundo agropecuario de nuestro país. Toda historia tiene un gran comienzo, así se denomina el video y es un gusto compartirlo. Toda gran historia tiene un comienzo, y la nuestra, uno grande. 1912, Grito de Alcorta. ¿Le suena? Esa emblemática lucha de los chacareros contra la injusticia y la explotación que sufrían dio origen a nuestra historia, la de AFA. Y la historia de los chacareros, casi todos inmigrantes que escapaban de una Europa cada vez más complicada, se forjó con la promesa de construir una nueva vida acá, en el granero del mundo. Pero acá también encontraron explotación e injusticias, al punto de que a veces no tenían para comer. Era hora de decir basta. Entonces los campesinos se agruparon entendiendo que la unión los hacía más fuertes frente a tanta desigualdad. Primero fue dentro de la Federación Agraria Argentina, entidad fundamental en la lucha por lograr verdaderas reivindicaciones para los trabajadores rurales. Pero la crisis del 30 hizo tambalear a la federación. La caída de la economía mundial, más la grave crisis política argentina, la dejaron sin la fuerza suficiente para mantener la lucha. Y ahí surge el cooperativismo, esa loca idea de que si nos ayudamos, crecemos. Cuentan que fue un 3 de noviembre de 1932 cuando un grupo de chacareros de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba se juntan para crear una organización que les permita manejar sus esfuerzos, sus logros y más aún, sus sueños de progreso. Y con el apoyo de la Federación fundan Agricultores Federados Argentinos. Y la cooperativa tuvo su primer presidente, don Esteban Piacenza,
un grande don Piacenza, un luchador incansable por los derechos de los agricultores, defendiéndolo de los que siempre abusaban de ellos, ya sean arrendatarios, el fisco o los cerealistas. Era la época en que entregabas 150 bolsas y te anotaban 100, imagínate. Y fue así que dentro de la cooperativa los chacareros recuperaron sus derechos, encontraron dignidad, sobre todo para sus familias, y además descubrieron que juntos podían frenar los abusos del poder, ponerle freno y así entonces construir un futuro que hasta ese momento parecía imposible. Con el tiempo, más agricultores se fueron sumando a partir de la confianza que generaba la cooperativa, de la que cada vez se hablaba más a medida que se hacía más grande. Y AFA creció y se consolidó. Era la década de 1950 cuando la cooperativa logra su madurez, con un funcionamiento descentralizado al crear los centros cooperativos primarios con oficinas propias y personal permanente. Un paso gigante, darle el poder de decisión a nuestros asociados sin importar dónde vivieran. Y cuando un centro primario necesitaba ayuda, el resto estaba ahí para darle una mano. Porque esa es la idea, ¿no? Ayudarnos en las malas para poder avanzar juntos en las buenas. Y así logramos en 1960 hacer nuestra primera exportación. Y ya nada pudo detenernos. Luego sumamos a los ingenieros agrónomos que nos permitieron dar tal salto de calidad que nuestros asociados pasaron de ser chacareros a ser productores. Y ya la cosa no podía pararse. De esta forma, AFA rendía pleno homenaje a la visión de nuestros pioneros que siempre levantaron la bandera de la solidaridad como un principio fundamental de nuestra identidad y de nuestro crecimiento. Hoy, Agricultores Federados Argentinos es la principal cooperativa agropecuaria de primer grado de la Argentina y una de las más grandes y pujantes de toda América Latina. Hoy, los productores de AFA seguimos avanzando, recordando a nuestros pioneros mientras andamos sus huellas. Marcas profundas en nuestra tierra que es nuestra historia y es nuestro legado. Y nuestra historia aún no termina, continúa como el camino que venimos recorriendo juntos. Ese que ahora, entre todos, seguimos construyendo. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota, presenta el Nutribón del verano. En la pile al solcito, a bailar el Nutribón, con tus perros y tus gatitos, a bailar el Nutribón. Nutribón, les hace bien. Si hay algo que me enseñó el tiempo, es que nunca hay que esperar el momento perfecto para hacer las cosas, porque suele no llegar. Me enseñó que siempre podés dar más de lo que pensás. Que el camino más difícil no necesariamente es difícil. Pero sobre todo me enseñó que no hay mejor experiencia para vivir que la que se comparte. Nueva SW4. Más experiencia para llegar más allá. Auto Rosario, concesionario oficial Toyota en Avenida Eva Perón 7811, teléfono 451-8900, www.autorosario.com. Centro Médico Doctores Lo Piccolo, cardiología, clínica médica, pediatría.
Lisandro de la Torre 1470 en Casilda, teléfono 03464 424 531. Rehabilitación cardiovascular, ergometría y apto físico cardiovascular, prevención. Dr. Luciano Lopícolo, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación cardiovascular. En Centro Médico Doctores Lopícolo, Lisandro de la Torre 1470 Casilda, teléfono 03464 424 531. Vengo preguntándoles y me vengo preguntando qué pasa con el funcionamiento del mundo político en nuestra provincia, en nuestro país, y decíamos que queríamos saber cuántos son los fondos de libre disposición que tienen los senadores en la provincia y por qué muchos de los gastos del mundo de la política son absolutamente exorbitantes, están absolutamente inflados. Miren, charlando con alguien de la región que está justamente en el mundo de la política, me decía, en una determinada institución conformada por representantes de distintos lugares, se te asignan determinados roles. En algún momento me tocó estar en el área de la tesorería y te traían, por ejemplo, para afirmar que se realizaba la reunión del día y por servicio de lunch o por el hecho de alcanzarles la botellita de agua a los que participaran, algún sanguchito, se firmaban, por ejemplo, 30 y pico mil pesos. Hace ya bastante tiempo, ¿eh? Imagínense una reunión de 20, 30 personas con un gasto de libre disponibilidad de esa índole. Es solo un ejemplo y una muestra de cómo se malgastan dineros públicos en cosas realmente increíbles que hacen pensar que la única manera que se puedan justificar determinadas cifras va de la mano con el negociado entre quien presta ese servicio y lo cobra a un valor muy inflado y quienes aceptan pagarlo. En este caso, los funcionarios de un determinado gobierno, de una determinada institución gubernamental, que utilizan fondos que son de todos. Volviendo a lo del Senado, yo les decía, espero que alguien me diga, sé cuánto se lleva cada senador departamental, cada uno de los senadores de la provincia de Santa Fe, y puede usar de manera discrecional cada mes, de cada año, de un mandato de 4 años, y donde la mayoría están enquistados allí porque renuevan mandato de manera infinita. Entonces, como esa cifra es obscena, a mí me gustaría que alguno de los propios senadores se anime a hacerla pública o alguno de ustedes, si la sabe, nos diga, sí, yo sé cuánto es, ¿tantos qué? ¿Tantos millones de pesos por mes? Bueno, los invito en este marco a prestarle mucha atención a un informe de un canal de YouTube español que se llama VisualPolitik, que hacen informes muy, pero muy interesantes de casi todos los países del mundo y de un montón de cuestiones vinculadas a cada uno de esos países. De la Argentina han hecho un montón de informes. El que subieron en su canal de YouTube hace un par de días tiene que ver con la Argentina y tiene que ver con el gasto político que tiene la Argentina. Van a quedarse boquiabiertos de solo reparar en algunas cifras, en algunos porcentajes. Ojalá sirva para que abramos el debate más de lo que ya lo intentamos hacer, para que ordenemos la manera de hacer política en Zavalla, en Álvarez, en Piñero, en Coronel Domínguez, en Coronel Arnold, en cada uno de nuestros pueblos,
en la provincia de Santa Fe y en todo nuestro país. Las cifras verdaderamente te avergüenzan. Pero mira el informe, dura unos cuantos minutos, por favor no te lo pierdas. Choferes, coches oficiales, asesores, secretarias, secretarios, teléfonos móviles, billetes de avión, buenos despachos, peluquerías, servicio de mayordomo y un sueldo más que generoso equivalente a entre 15 y 20 salarios mínimos cada mes. Esta es la vida de los representantes del pueblo en un país como la Argentina, donde ya casi el 50% de la población vive en la pobreza y donde el salario medio apenas supera los $300. En otras palabras, queridos amigos y amigas, si queréis vivir el sueño argentino, vais a tener que dedicaros a la política en el país del tango, los asados y los rescates financieros. Y sí, este es otro vídeo sobre la Argentina, un país que se está convirtiendo en todo un más de Visualpolitik, pero ¿qué queréis que os diga? Como se dice por esos lares, no para de darnos letra. Y es que, amigos, podríamos pensar, como suele decir, por cierto, el presidente Alberto Fernández, que todo esto del coste de la política es un tema menor o pura demagogia. Claro que eso sería así si los políticos argentinos pues no estuvieran siendo los responsables de destruir un país al tiempo que están convirtiendo la Argentina en una especie de resort 5 estrellas para los miembros de este selecto club. Y ojo, amigos, porque hablamos de la Argentina. Aquí la política es mucho más pesada de lo que te puedas llegar a imaginar. Amigos, amigas, Argentina lleva 3 años sumida en una dura recesión económica. En 2018 la economía cayó un 2,5%, en 2019 un 2,2% y en 2020, pandemia por medio, un 12%. Y no se trata solo del PIB, prácticamente todos los indicadores son malos. La pobreza no deja de crecer, el déficit público está por encima del 6% y la inflación, bueno, lo de la inflación argentina, como ya os hemos contado, se escapa de toda lógica económica. Con crisis sanitaria o sin ella, el gobierno no deja de darle a la máquina de imprimir billetes una y otra vez, lo que técnicamente en economía se llama expandir la oferta monetaria hasta llevarla a la estratosfera. Pues bien, a pesar de todo ello, los políticos argentinos no han sido capaces de tener ni un solo gesto, ya sabéis, la demagogia. No sé, tal vez el hecho de que la mayoría de los políticos pues hayan vivido casi siempre de papá Estado les ha hecho levantar una coraza, una muralla que les protege de los problemas que están consumiendo al país. Ya sabéis, nunca nada es culpa suya. A pesar de ellos, algunas fuentes autorizadas, como por ejemplo el economista Roberto Kachanowski, llevan ya tiempo reclamando una reducción drástica del coste de la estructura política. Una reducción que mejoraría la cada vez más deteriorada percepción de la política al tiempo que liberaría las exiguas arcas públicas. Quién sabe, incluso quizás reducir el coste burocrático y político y bajar algún que otro punto los impuestos que afectan a la actividad productiva en uno de los países de todo el mundo con los impuestos a las empresas más altos. No sé, igual hasta sería una buena idea. Ahí lo dejo. Ahora bien, ¿se puede realmente reducir el coste de la política en Argentina? ¿De qué carga exactamente estamos hablando? ¿Cuál sería la mejor forma de reducir este gasto y mejorar su eficiencia? Y una pregunta no menos importante. ¿Podría mejorar la vida de los argentinos echar el cierre a la Argentina Luxury Resort 5 estrellas para políticos? Pues bien, veámoslo. Una estructura de capa sobre capa. Lo primero de todo, un apunte que tenemos que tener en cuenta, especialmente si nos estás viendo desde la Argentina. Entre los años 1930 y 1983, este país se pasó la mitad del tiempo bajo regímenes militares. En cierto modo, eso explica que una vez que la democracia se recuperó en 1983, cualquier cosa que tuviera que ver con ella fuera inviolable. Simplemente no se podía criticar. De esta forma, cualquier comentario negativo era visto como toda una declaración antidemocrática, y los políticos se aprovecharon de ello. Sin embargo, amigos, estamos ya en la segunda década del siglo XXI, así que lo siento, pero ya no cuela. Criticar una forma de hacer política no supone criticar la democracia. Al contrario, la opacidad, la falta de transparencia y la falta de crítica generan impunidad, que es el mejor ingrediente posible para el abuso. Pero
¿De qué estamos hablando exactamente? Pues fijaos, para entendernos vamos a tomar como referencia el tipo de cambio de mercado del peso argentino con el dólar. En el momento de preparar este vídeo, aproximadamente unos 85 pesos por cada dólar. Pues bien, de esta forma el salario mínimo viene a ser de 212 dólares mensuales, el salario de un policía de 540 dólares, el de una enfermera de 470 y el de un maestro de poco más de 300. En total, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, entre la población ocupada el ingreso medio fue de 365 dólares y el ingreso mediano, ojo importante, esto es el ingreso que se sitúa justo en la mitad y deja un 50% de los ingresos por debajo y un 50% por encima, fue de tan solo 294 dólares. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el salario mediano en España es de unos 1.700 dólares, 6,5 veces más alto. Y os hablamos de España. Con otros países como Francia, Estados Unidos o Canadá, pues mejor no hablar. Amigos, siento decirlo, pero los números del otrora país más rico del planeta son simple y llanamente desoladores. Claro que un momento, porque la situación entre los políticos es algo diferente. Ojo, más que un dato concreto, fijaos en cómo, capa tras capa, la política argentina se ha convertido en todo un elefante muy caro de mantener para las arcas públicas. Para no complicar demasiado la cosa, vamos a centrarnos en el caso del Congreso Nacional. Tened en cuenta que la situación es similar a la que podemos encontrar en el resto de órganos políticos. Pues bien, el Congreso Nacional consta de una Cámara de Diputados con 257 integrantes y un Senado con 72 representantes. Su presupuesto, el del Congreso Nacional para el año 2021, es de algo más de 470 millones de dólares, lo que resulta en que cada uno de los 329 representantes le cuestan por año a los argentinos la friolera de 1.428.571 dólares en promedio. Aunque si entráramos en detalle, el coste por senador es mucho más alto que el de un diputado. Evidentemente esto incluye muchas partidas de todo tipo, como asesores, caterings o no sé, quizás peluquería. Y sí, de hecho el Congreso Nacional tiene su propia peluquería a disposición de sus señorías. Y de hecho, una vez que estos han cumplido su mandato, según el artículo 9 de la ley 20.984, pues pueden seguir disfrutando de instalaciones como el comedor o la peluquería. Luego, a nivel de sueldos, a primera vista la cosa parece menos llamativa. El salario de un diputado o un senador, por ejemplo, ronda los 2.500 dólares mensuales, mucho menos, por ejemplo, que en España. Pero un momento, amigos, no nos despistemos. Recordad que estamos hablando de la Argentina, un país en el que el salario mediano es de poco más de 290 dólares. Es decir, que el salario de un congresista equivale a 9,5 salarios medianos. En términos relativos, es como si en España un diputado pues cobrara de media 16.000 dólares mensuales. Pero evidentemente eso no es lo peor. Lo más llamativo es que en el Senado trabajan 1.470 personas, 20 personas por cada senador, y en la Cámara de Diputados otras 2.161, que vienen a resultar 8 personas por cada diputado. De hecho, el coste real por diputado, teniendo en cuenta salario, móviles, colaboradores, transporte, etcétera, etcétera, viene a ser de unos 40.000 dólares mensuales, un 60% más que en España en términos absolutos. Y en el caso de los senadores, la cifra se dispara hasta los 140.000 dólares por mes, 7 veces más que su coste equivalente en España. Todo en términos absolutos, de cuestiones relativas mejor no hablemos. Y por supuesto, tampoco es que España, un país 3 veces más rico que Argentina, sea un ejemplo de austeridad. Vamos, en otras palabras, que sus señorías tienen que estar muy pero que muy bien atendidos. Ya sabéis, Argentina Luxury Hotel, 5 estrellas para políticos. El récord lo tiene el senador Roberto Basualdo de la alianza Cambiemos San Juan con 60 colaboradores directos. Le sigue Luis Naidenov con 48 empleados. Roberto Kachanowski, economista argentino. Por supuesto, como muchos os estaréis imaginando en este preciso momento, muchas de estas personas son parientes, amigos y colaboradores políticos sin ninguna o escasa cualificación profesional para esa labor de asesoramiento tan importante que supuestamente realizan. Y eso no es todo.
Según un informe de CADAL, el Centro de Apertura para el Desarrollo de América Latina, los mayores aumentos de personal se registraron en otras áreas del poder legislativo, como por ejemplo la imprenta del Congreso, que tiene, de acuerdo con el presupuesto de 2018, 679 empleados, un 18% más que en 2016, pese a que estamos en plena era digital en la que las impresiones en papel se vienen reduciendo significativamente en todo el mundo. Por su parte, la biblioteca tiene, ojo, más de 1.700 trabajadores, un 80% más que en 2004. 1.700 trabajadores en la biblioteca. No sé, me gustaría saber qué demonios hacen. Por supuesto, se sospecha que la mayoría son simples militantes políticos. Ya sabéis cómo funciona esto. El peso pesado les enchufa y luego se quedan ahí de por vida. Ya sabéis, son empleados públicos. Quizás lo más sorprendente de todo es que, según el recuento del periodista Agustín Carelli, en 2019, antes de la pandemia, el Congreso apenas tuvo 10 sesiones entre el Senado y la Cámara de Diputados. En fin, me vais a permitir decirlo, un auténtico disparate. Pero es solo un ejemplo, tan solo hemos hablado del Congreso Nacional. Pero lo cierto es que este tipo de estructuras caras, sobredimensionadas y sin sentido se repiten constantemente. El tamaño del Estado en la Argentina está completamente fuera de control. Y el resultado ya lo habéis visto, un salario mediano de poco más de $290, una crisis constante, casi un 50% de pobreza y unos impuestos que se sitúan entre los más altos del mundo. En Argentina, amigos, los mayores privilegios recaen en políticos y sindicatos, tal como ya vimos en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Y no, hoy no os voy a hablar de corrupción, no al menos de lo que legalmente se entiende como corrupción. El juez federal Ezequiel Pérez Nami autorizó a la hoy vicepresidenta a cobrar al mismo tiempo la jubilación vitalicia exenta de impuestos a la que tiene derecho por haber sido presidenta, junto a la pensión de su difunto marido, también expresidente, y su actual salario como vicepresidenta. En total, más de $24.000 mensuales. 100 veces el salario mediano. No me digáis que eso no es montárselo bien. Y ojo, porque eso no es todo. También le ha reconocido el derecho a percibir un pago de $1,2 millones por las pensiones atrasadas. Menudo chollo la política argentina. Pero, insisto, lo peor de Argentina no son los casos aislados, sino sobre todo el modelo de país que los políticos han construido para su propio beneficio. Por ejemplo, han empleado hasta la saciedad la estrategia política de comprar votos. Y hoy, entre unas cosas y otras, más de la mitad de la población recibe algún tipo de pago directo o indirecto del Estado. Pagos como salarios, subsidios o pensiones. Más de la mitad de la población, lo que evidentemente es inviable. Y ojo, porque no olvidéis que no es precisamente un estado de bienestar lo que se ha construido en Argentina, sino de pobreza. La pobreza en Argentina subió al 44,2% y alcanza a 18 millones de personas. Son datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA sobre el tercer trimestre del 2020. En un año se sumaron 2 millones de nuevos pobres. La indigencia totalizó el 10,1%. En fin, de verdad, os doy mi palabra. Cuánto lo siento por un país tan estupendo como la Argentina. Un país, amigos, que representó el sueño de millones de personas que viajaron hasta allí desde el viejo continente en busca de libertad y prosperidad. El sueño roto del que una vez fue el país más rico y desarrollado de todo el mundo. Doboleta Neumáticos, Casa Central en Zavalla, horario corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Sucursal Fisherton Plaza, todos los días de 9 a 19 horas. Te esperamos en nuestros locales para realizar todas las verificaciones a tus vehículos para que salgas tranquilo a la ruta. Cambio de aceite y filtro, pedí tu turno. Doboleta Neumáticos, en Zavalla y en Fisherton Plaza. En su espectacular local de 9 de julio y Mitre,
Valenciano Escuelas, curso de peluquería, maquillaje, manicuría y depilación, 100% prácticos, únicos en la región. Teléfono 447-2928, Rosario. Valenciano Escuelas y Perfumerías, ahora en su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Contactanos a través de nuestra página www.valenciano.com.ar o por mail info@valenciano.com.ar. Néstor Salas, servicios en capacitación en seguridad comunitaria y ciudadana, también pedagogía social. Néstor Salas, en Santa Teresa, profesor, licenciado en pedagogía social, técnico superior en seguridad pública y también en administración de empresas. Néstor Salas, contacto 3415-870730, consultas por WhatsApp y por Zoom. ¿Buscas macetas? Todos los tamaños, todos los colores, las clásicas, las de moda, a un precio inmejorable. Nutribón Zavalla es distribuidor de macetas TA Plastic, directo de fábrica, ventas por mayor y menor. ¡Llegate! Queridos amigos, tiempo de despedirnos. Hasta aquí Punto de Vista. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande para todos.